el Congreso Juvenil. ¿Ya están listos, jóvenes? ¿Ya están listos, jóvenes? ¿Cuántos jóvenes hay hoy? ¿Cuántos jóvenes hay? Yo veo muchos jóvenes. ¿Dónde están, jóvenes? Allá los jóvenes están muy animados. Los están esperando a todos. Amén. Jóvenes. Gloria a Dios. Yo ya estoy invitando a los jóvenes de 12 años para arriba. Estoy invitando a los jóvenes, pastor. Y estamos invitando no solamente a los jóvenes de la iglesia, estamos invitando también a los que están en las calles, en las plazas. Estamos invitando, estoy exhortando a toda la iglesia a que todos los jóvenes sean traídos a la presencia del Señor, que no hagan excepción de personas allá afuera, porque el Señor no hace excepción de personas. Y en esta ocasión, jóvenes, si ustedes aquí, que los que están ya preparados para ir, usted invite a los jóvenes inconversos, aquellos que tienen necesidad, invítelos a todos. Yo así estoy exhortando a todos allá en la iglesia para que inviten a toda la juventud, no es sin excepción de personas, católicos, no católicos, todos. Y quiero que estemos ahí todos juntos. Amén. Gloria al Dios. ¿Cuántos van a ir, jóvenes de aquí, de Morelia, pastor? ¿Todos van a ir? ¿Todos? Gloria a Dios, allá están. Ya los estamos esperando. Y en esta hora, bien, pues como le decía, no quiero tomar mucho tiempo, porque pensamos irnos a la central, porque queremos irnos, ¿verdad? Pero no quería irme sin compartir este gozo, esta alegría que siento esa alegría porque Dios me ha dado una familia y quiero que tú seas parte de ella también. Amén. Me gozo. Y vamos a leer la palabra de Dios en Evangelio de Lucas, en el capítulo 19. Bendiciones a todos una vez más. Me da mucho gusto verlos, pero espero poder venir con más despacio, con más tiempo y poder gozarnos pues con todos. Amén. Bendiciones para todos. ¿Estamos ahí? Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, en el versículo 1, vamos a leer el versículo 10, que dice así: en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Puedes tomar asiento, así glorificando el nombre precioso del Señor Jesús. Gloria a Dios. Aleluya.
¿Estamos preparados para recibir al Señor? Porque cuando yo me convertí al Señor, esta palabra, esta porción de la palabra de Dios, me pude identificar de lo que yo había recibido, de lo que yo había conocido, de lo que a mí se me había manifestado en mi vida, como este varón que dice aquí la palabra de Dios que habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, pero procuraba ver quién era Jesús. Cuando yo me di cuenta esto, me pude identificar con este varón que sentía aquel gozo, que sentía aquella alegría, que sentía la manifestación del Espíritu Santo en su vida, con ese deseo, con ese entusiasmo de conocer al Señor. En verdad ya hemos conocido al Señor, amados hermanos. Hemos conocido al Señor en verdad. En ese tiempo cuando el Señor se me manifestó y vi esta palabra, Dios me habló a mi vida y pude identificarme con esta porción de la palabra de Dios. Cuando este hombre, dice aquí la palabra de Dios, que él quería conocer a Jesús. ¿Por qué quería conocer a Jesús? Porque Zaqueo había escuchado las maravillas que hacía el Señor, la manifestación en toda la gente, en toda la multitud, en toda la gente que sanaba, que abría los ojos a los ciegos, que a los mudos los hacía hablar, que los cojos los levantaba, los paralíticos, y de manera que no había alguien que no fuera sanado, que no fuera liberado, que no recibiera algo de parte de Dios. Por donde quiera que iba nuestro Señor, llevaba la bendición para todos, no solamente para algunos cuantos, sino para todos. Y de manera que aquí vemos que en la palabra de Dios que dice que habiendo entrado Jesús en Jericó, una ciudad de palmeras, una ciudad muy importante en aquel lugar, en el Jordán, una ciudad que de muchas bendiciones que Dios había dado a Israel por medio de esa ciudad. Así allí se manifestó Dios de una manera especial. Allí se vio la gloria de Dios, no solamente una, ni dos veces, ni tres veces, sino muchísimas veces. La gente allí pudo ver la gloria de Dios, el poder de Dios manifestarse, el brazo del Señor en esa ciudad. ¿Por qué? Porque aún dice la palabra de Dios, cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, Moisés había enviado a los que fueron a reconocer la tierra. Ellos pasaron por ese lugar, pero después cuando Moisés no le fue posible pasar a la tierra de Canaán. ¿Por qué? Porque Dios no se lo había permitido a Moisés, de manera que Dios trató con Moisés. Dios le dijo, tú no vas a pasar a aquella tierra, pero uno de los tuyos va a pasar con el pueblo que ha sacado de Egipto. Y vemos, amados hermanos, que esa ciudad, después Josué envió a 2 espías a ese lugar, a Jericó, a reconocer otra vez la tierra. Y dice que aquellos espías, aquellos 2 hombres que llegaron a reconocer la tierra y se encontraron con una mujer que se llamaba Rahab, que vivía en medio de los 2 muros en la ciudad de Jericó. Aquella ciudad que estaba amurallada no solamente tenía, un muro de protección, sino que tenía 2 muros, tenía mucha protección. ¿Por qué? Porque pensaban que
esa protección los iba a librar, y precisamente nuestro Señor ahí envió a Josué con el pueblo de Dios, y esa ciudad fue entregada al pueblo de Dios. Le dieron 7 vueltas a la ciudad y aquellos muros cayeron. ¿Por qué? Porque Dios estaba con su pueblo. Dios estaba con el pueblo de Dios. Dios les había prometido entregarles la tierra de Israel, la tierra de Canaán, y que Dios iba a estar con Josué y con todo su pueblo, y que Josué iba a repartir la tierra por medio de Josué, y él lo cumplió. Y de manera que hubo una gran bendición. Allí pudieron ver el poder de Dios, la gloria de Dios en Jericó. Esa mujer Rahab era, dice la palabra de Dios, que era una mujer ramera, de un centro de vicio que tenía en medio de los 2 muros. Pero ella, qué hermoso que ella escuchó el poder de Dios que se movió en los 40 años que ellos vinieron por el desierto, y sus oídos escucharon el poder de Dios, y sabía que Dios estaba con su pueblo, y sabía y se dio cuenta que aquellos 2 hombres que habían sido enviados venían de parte de Dios, y ella se dio cuenta que Dios estaba con ellos. Porque ella les dijo: nos hemos dado cuenta que Dios está con ustedes. Porque todo el pueblo de Jericó ha entrado en pánico. Y ya no hay nadie que se resista, ya no hay nadie que esté de pie, sino todos están esperando solamente la muerte. Están esperando la derrota, ni el rey, ni nadie. ¿Por qué? Porque Dios había prometido a su pueblo, a Josué, que le entregaría esa ciudad, y Dios estaba con ellos. Nuestro Señor está con nosotros. Quiere decir, amados hermanos, que Dios está con nosotros. Dios es real, Dios es verdad, y donde quiera que el Señor, donde se alaba su nombre, donde quiera que invocamos el nombre del Señor, ahí está el Señor. Y nosotros tenemos que darnos cuenta, nosotros tenemos que darle honra y gloria a Dios, y darnos cuenta que Dios está con nosotros. Dios está con nosotros, amados. Y cuando llegó la palabra de Dios a Morelia, llegó en aquellos tiempos apenas yo había después, como a los 2-3 años, yo conocía al pastor Prano. Todavía yo lo miraba, pero bien pequeñito, bien tiernito. Pues ahora sí que mi pastor, pues yo pensaba que era ¿cómo se llama? Yo pensaba que tenía poquitos años, pero ya después me di cuenta que eso era su estatura, que no era muy, muy grande, que no era. Y entonces, amados hermanos, de manera de que cuando Dios llegó a Morelia recibió la palabra de Dios, y uno de ellos fui yo, que recibí la palabra de Dios. Pero yo recibí la palabra de Dios así como este varón, con gozo, con alegría. Recibí la palabra de Dios. Dios se manifestó a mi vida de una manera extraordinaria, que yo sentía el gozo, amados hermanos. Y yo no he podido encontrar a alguien que me platique, que me diga que recibió al Señor, y que lo vea que se goza con la presencia de Dios. Y de manera, amados hermanos, que desde ese día, cuando Dios se manifestó a mi vida, yo tenía 2 negocios de tortilladoras, donde trabajaban mis hijas, mi mujer, y trabajábamos de día, o sea, de madrugada nos levantábamos temprano, y de tarde, ya de noche, terminábamos de trabajar. Pero cuando el Señor se manifiesta a nuestras vidas,
tuve que cortar, ya no vender tortillas muy tarde. Tuve que cerrar porque yo quería estar en la iglesia, quería estar alabando al Señor, quería yo estar allá en la presencia del Señor y que no se me perdiera ninguno de los actos que sucedían, porque entonces en ese tiempo se manifestó el Señor de una manera poderosa, tan poderosa, amados hermanos. De manera de que cuando el pastor oraba por la gente, oraba por los enfermos sanaban, la gente hablaba en lenguas, comenzaba a alabar al Señor, se salía a las calles, se salía por las calles a gritar que había un Dios todopoderoso que los había alcanzado. Y también yo gritaba a la gente, me salía a predicar, me iba y tocaba puertas. Hay un Dios todopoderoso que ha venido a salvarnos. Y cosa de que, amados hermanos, en ese tiempo se hicieron campañas aquí en Celaya. Hubo aquí en Celaya, no sé si alguien esté de aquí que se acuerde que había la estación de radio en Celaya que se llamaba Radio Rosita, creo Rosita o algo así se llamaba. Después le cambiaron a Radio Luz. Las 24 horas estaba la palabra de Dios y alabanzas, amados hermanos. Y cuando vinieron a hacer de Estados Unidos campaña aquí a Celaya, la gente no cabía allí en la feria en Celaya, en el lugar donde estaba la feria. Así de gente, amados hermanos. Cuando el pastor iba a Morelia, amados hermanos, la gente no cabía en el estadio. Cuando se hicieron campañas, cuando se hizo la campaña aquí en Querétaro, en el salón grande de la CTM, había un salón grandísimo que le cabían 2,000, 3,000 personas, no sé cuántas, así de gente, amados hermanos. Y yo, amados hermanos, yo no lo he podido ver ahora. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pero yo siento el mismo gozo. Yo siento la misma alegría. Yo siento el mismo fuego del Espíritu Santo en mi vida. No se me acaba, amados hermanos, de manera de que yo, aún en esta pandemia que vino, que pensé yo que yo era el que me tenía que ir, que el pastor Neptalí fue el que tuvo que partir. Amados hermanos, vinieron luchas tan fuertes, vinieron ataques del enemigo tan fuertes, de manera de que yo pudiera haber dicho: yo me voy a ir, mejor me salgo, Dios no está conmigo. Pero, amados hermanos, han sucedido cosas tan tremendas en nuestra vida, y ni así el enemigo no me ha podido tumbar, no me ha podido echar para atrás, no me ha podido desviar, sino que al contrario, parece que el Señor me da fuerzas, me da fortaleza. Y yo sé que mi Redentor vive, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que mi Dios vive y Él es real. Él es mi salvación, Él es la vida eterna. Y yo sé, y por eso digo: ¿qué está pasando? La palabra de Dios solamente dice que es como espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, los tuétanos y las coyunturas. Y tenemos que darle lugar a la palabra de Dios, al Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra es la que nos da vida. La carne para nada aprovecha. Dice Evangelio de Juan 6:63, que el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Y dijo el Señor: y por verse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y yo no quisiera, amados, que sucediera tal cosa en el pueblo de Dios, que nos enfriáramos, porque vienen problemas, porque vienen persecuciones, porque vienen ataques del enemigo cada vez más fuertes. Pero esto lo tenemos nosotros que aprovechar, que hoy estamos aquí reunidos, que cuando nos juntamos
ver la palabra de Dios, a escuchar la palabra de Dios, a alabar al Señor, que podamos gozarnos en la presencia de Dios y le podamos decir al de enfrente, al del lado, al vecino, al pariente, que podamos decirle que todavía hay salvación y hay vida eterna. Que tengamos esa libertad para decirle a la gente que hay un Dios todopoderoso con nosotros. Amén, hermanos. ¿O quién? ¿O piensa usted que Dios no está con usted? Dios está con usted. Dios está con nosotros. Solo que lo que falta es que nosotros nos armemos de fe. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. No lo vemos. Pero con la fe, como dice la palabra de Dios en Hebreos 11:1, es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Quiere decir que la fe la necesitamos. La necesitamos, esa fe. Y es como los ojos para ver a Dios. La fe la necesitamos. Pero si nosotros estamos fríos, mirando solamente los problemas, las dificultades, las enfermedades, estamos viendo las persecuciones, estamos viendo toda la maldad que se está multiplicando, por allí vamos errando, vamos mal. Y la gente ya se está acostumbrando. Se está acostumbrando a ver toda la clase de maldad. Ya ni siquiera le duele su corazón. O sea, está viendo que el de al lado se está muriendo, el otro se está muriendo, aquel lo están matando, aquel lo están golpeando, y hasta le dan alas a las personas cuando se están peleando. Como que la gente ya se está acostumbrando a ver toda clase de maldad e iniquidad. Y nosotros, bien, gracias. Nosotros, en vez de que venga el fuego del Espíritu Santo a nuestra vida, en vez de que venga la fe del Señor a nuestra vida, como que a veces la fe se está delimitando, o sea, se está menguando. Cada vez tenemos menos fe, cada vez menos creemos, cada vez más, o sea, menos oramos, cada vez menos nos congregamos, cada vez menos leemos la palabra de Dios. Y no, amados, tenemos que nosotros ir adelante, tenemos que ir creciendo, como dice la palabra de Dios. El Evangelio de Lucas 7:5 dice que le dijeron los discípulos al Señor: aumentanos la fe. ¿Usted le dice al Señor eso? Aumentanos la fe, aumentanos la fe. Necesitamos eso, amados, pedir al Señor la fe, porque sin fe no hay nada. Sin fe no hay nada. Y nosotros necesitamos esa fe para poder sentir el fuego del Espíritu Santo. Como dice aquí la palabra de Dios, dice aquí en el versículo 3, dice: procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Procuraba, amado. ¿Por qué procuraba? ¿Por qué procuraba ver a Jesús? Porque lo sentía. Conocía la palabra de Dios. Fíjese bien lo que dice. Dice en el versículo 4, dice: y corriendo delante subió a un árbol sicomoro, porque había de pasar por ahí. Había de pasar por ahí. Una vez pasó por Morelia, pasó por Querétaro también. Yo pude darme cuenta que yo vine a Querétaro, así de gente, amados. ¿Y dónde está esa gente, amados? ¿Dónde? Ojalá que estén en las iglesias por ahí. Pero yo no he visto así que se mueva el poder de Dios, así como en esas ocasiones.
Entonces aquí vemos la palabra de Dios. Dice que este hombre se dio cuenta que el Señor tenía que pasar por ahí. Y para él le era imposible porque era pequeño de estatura. O sea, creo que estaba demasiado muy chiquito. Era un enanito tal vez, pero era jefe de los publicanos y rico. Pero procuraba ver quién era Jesús con un corazón grandotote para amar al Señor, para servir al Señor. Y conocía la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dice en el versículo 5, dice, cuando Jesús le vio y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que me quede yo en tu casa. Este varón solamente quería conocerlo. Solamente quería conocerlo porque había escuchado las maravillas que hacía el Señor. Pero qué maravilla. ¿Usted sabía que iba a venir yo para acá hoy? ¿Verdad que no? Yo me gozo porque estoy aquí con ustedes, amado. Yo no sé si usted, yo siento la presencia de Dios. Yo siento la presencia de Dios. Yo siento la presencia de Dios. Este varón, al Señor sean los aplausos. Este varón pensó que solamente se subió allá al árbol porque lo iba a mirar pasar. El Señor Jesús era un jovencito como usted. No digo como yo porque ya ahorita ya llovió. Pero usted es un jovencito, jovencita. Usted es un joven. Pasaba aquel joven Jesús por Jericó. Aquel joven de 30 años. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesús, cuando comienza su ministerio, era más o menos de 30 años. Un jovencito de 30 años. Pasaba por Jericó. Dice aquí la palabra de Dios. Aquel enanito quería conocer al Señor, pero nada más quería conocerlo. Jamás pensó que el Señor iba a llegar a su casa. ¿Te has dado cuenta? Yo jamás pensé que el Señor iba a tocar mi corazón cuando llegó el Evangelio a Morelia, cuando llegó la palabra de Dios. En muchas ocasiones llegaron a tocarme la puerta los testigos de Jehová. Yo los corría, les cerraba la puerta. Pero en esa ocasión yo me sentía con una necesidad, era alcohólico, y yo gritaba al Señor. Le decía: Señor, ya no puedo con esta carga. Ayúdame, Señor. No puedo dejar de tomar. Ayúdame, por favor. Y yo tenía aquella necesidad. Y yo en aquella ocasión, cuando me invitaron, cuando oí la palabra de Dios de aquel hombre, parece que conocía a Dios. La hablaba, pero de parte de Dios. Hablaba la palabra de Dios como si conociera al Señor, como si hubiera visto al mismo Señor en persona. Me hablaba la palabra de Dios y yo creía en la palabra de Dios. Y cuando yo creía en la palabra de Dios, vino aquel gozo del Espíritu Santo a mi vida y tocó mi corazón, atravesó mi corazón y pude sentir el gozo del Señor, de manera que yo hasta el día de hoy, amados, yo siento la presencia, yo siento el gozo de mi Señor. Y yo me identifico con este hombre, con este varón, que dice aquí la palabra de Dios en el versículo 6, que entonces él descendió a prisa y le recibió. ¿Cómo le recibió? Gozoso le recibió. Ya sabes cómo es ese gozo. ¿Cómo es cuando si te gozas en la presencia de Dios? Cuando te das cuenta que vienes a la iglesia, cuando te das cuenta que hay que alabar al Señor, cuando te das cuenta que estás orando, cuando te das cuenta que aquí tienes la palabra de Dios, es un privilegio.
Es un privilegio y es un gozo que yo puedo sentir al poder leer la palabra de Dios, porque el día que no la leo, el día que no la escucho, el día que no alabo al Señor, me siento que me falta algo, me siento desatinado, me siento como que el Señor está muy lejos de mí. Pero cuando vengo a la palabra de Dios, escucho la palabra de Dios, alabo al Señor y puedo sentir la presencia de nuestro Señor. Puedo sentir el gozo de mi Señor hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, amado. Yo quiero que en todos haya esto. Lo que dice aquí la palabra en el versículo 7: al ver esto todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Qué sabía Zaqueo? Lo que estaba escrito en la ley. Si alguien defraudaba a alguno, si alguien robaba, si alguien le quitaba a un animal, a una hembra, una oveja o algo, lo tenía que pagar 4 veces. Él sabía y conocía la palabra de Dios. Y qué hermoso, que aquí fíjese bien lo que dice la palabra. Dice que entonces en el versículo 8, ¿estamos ahí? ¿Estamos leyendo? Dice en el versículo 8 que entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres. ¿Qué dice en el Salmo 41? Bienaventurado el que se acuerda de los pobres. ¿Qué conocía? Conocía las sagradas escrituras. Y esto es hermoso, hermanos. Esto es hermoso, pueblo de Dios, conocer las sagradas escrituras, y que esas sagradas escrituras que conocemos nosotros las pongamos por obra delante de nosotros. Dale ese aplauso pues al Señor. Dale ese aplauso al Señor. A nuestro Señor sean los aplausos de su pueblo. Bendito es el nombre precioso del Señor. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor. ¿A quién le dijo? Al Señor. ¿Qué le has dicho al Señor? La mitad de mi tiempo te doy para ti, Señor. La mitad. O sea, bueno, siquiera le damos un cuarto de tiempo al Señor, o le damos el 10% al Señor siquiera del tiempo. Amados, hay veces que nos cuesta trabajo para poder nosotros, o sea, darle un par de horas al Señor. Nos cuesta trabajo, y ahí venimos. Hay veces que andamos muy apenas, andamos muy con trabajos, amados hermanos. Pero cuando es el Señor, cuando es la presencia del Señor, entonces, amados hermanos, entonces no hay cansancio, no hay dolencias, no hay tropiezos, no hay nada que nos pueda estorbar para servir al Señor y para darle honra y gloria y alabanza, y donde quiera y como quiera. Y que el Señor, hermanos, el Señor se manifiesta en nuestras vidas cuando nosotros nos disponemos, así como este varón, este hombre. O sea, yo le digo que yo me identificaba con él, en ese tiempo y hasta el día de hoy. Hoy dije: Señor, hoy me acordé. Me dice el pastor: pues te va a tocar hoy. ¿Te va a tocar? Le dije: pues Señor, ni modo, yo me estoy gozando y voy a gozarme con mis hermanos. Voy a gozarme con mis hermanos, y yo siento el gozo y el Espíritu Santo de Dios, y yo creo que esto es justo, que nos gocemos en la presencia del Señor hoy. Y entonces aquí dice la palabra de Dios en el versículo 8 que entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, la mitad
mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Híjole. Si este varón Zaqueo, así como tenía de lana, así como escucho yo predicadores en Enlace o en otros lugares que dicen: dale al Señor y el Señor te va a bendecir, el Señor te va a multiplicar. No, el Señor no trabaja así, amados. El Señor como trabaja es tocando tu corazón. El Señor no necesita tu dinero. El Señor necesita tu vida, tu alma, tu servicio. El Señor te necesita a ti, que tú le sirvas, que tú le alabes, que tú le exaltes, que tú estés dispuesto para servir al Señor, pero con todo el corazón. Aquí el Señor dice que el Señor le dijo, Jesús le dijo, que le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. No le dijo el Señor cuando Zaqueo dijo: la mitad de mis bienes doy a los pobres. Échamelo para acá, todo. Échame la mitad de los bienes. Dice que era un hombre rico, riquísimo. Era jefe de los publicanos y rico, pero procuraba ver quién era Jesús. Qué precioso que cuando nosotros hay disposición en nuestro corazón, cuando hay gratitud en nuestra vida, en nuestro corazón, y queremos conocer al Señor. Que si yo conocí hoy, recibí una bendición, yo mañana recibo otra. Si hoy recibo tu bendición, Señor, yo a la noche yo busco la otra. Yo a la madrugada yo necesito, Señor, buscar tu bendición. Yo necesito buscar tu presencia. Y que no haya nada que nos pueda quitar la bendición del Señor. De modo de que aquí el Señor le dijo, Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Le digo: Señor, gracias, Señor, porque tú llegaste a mi casa. Gracias, mi Dios, porque hasta el día de hoy puedo sentir tu presencia, puedo sentir que tú estás en mi casa, tú estás en mi familia, tú estás donde quiera que voy. ¿Qué me falta? Nada, nada me falta. Contigo estoy completo. Contigo no me hace falta nada. Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si tengo dolencias, tengo enfermedades, pues gloria al Señor. Nada me quita el gozo de acá de mi corazón. El Señor es gozo, es alegría. Gozarnos, podernos gozar en las buenas y en las malas, y donde quiera que haya ese gozo, esa alegría. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros y podemos leer la palabra de Dios. Hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Podemos gozarnos, amados? Porque Dios está en tu casa, porque puedes tener con toda libertad la palabra de Dios en tu casa. Porque en muchos lugares ya no se está dando ese lugar. Ya no hay esa libertad de poder tener una Biblia, de poder escuchar la palabra de Dios. Y nosotros, dice la palabra, que tenemos que aprovechar muy bien el tiempo, porque los días son malos. Necesitamos aprovechar muy bien el tiempo. Nuestro Señor aquí dice que le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Cuando aquellos escribas y fariseos dijeron que había entrado a posar con un hombre pecador. El Señor fue claro: yo no he venido a los justos, sino a los pecadores. Yo he venido a los que reconocen que tienen pecados. Y yo era uno de ellos. Le digo, por eso me identificaba yo con este mensaje. Y con Zaqueo me identificaba. Le digo, yo soy un pecador, Señor. Yo soy un malvado. Yo fui todo esto que esto era este hombre.
Pero me gozo porque has venido a mi vida, has llegado a mi casa, has llegado a mi familia. Y yo me gozo porque tu palabra es verdad, tu palabra es la salvación, tu palabra es la vida eterna. Y te doy gracias porque me has alcanzado. Y hoy que he creído en ti, puedo sentir tu presencia. Puedo sentir tus caricias, puedo sentir tu calor, puedo sentirlo. Dale ese aplauso al Señor. A nuestro Señor sean los aplausos. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Y por último le dice, por cuanto él también es hijo de Abraham. Por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Sabes cuáles son aquellos también hijos de Abraham? Aquellos que han creído en el Señor sin reservas. Abraham, él no tenía la palabra, pero Dios se glorificó, se manifestó en Abraham para decirle: tú vas a ser padre de muchedumbre de familias, de gente. Y cuando nosotros nos amamos de esa fe de Abraham, somos hijos de Abraham en la fe. Pero esa fe que no vuelve atrás, es una fe inagotable, es una fe que es un manantial de vida, es una fuente inagotable, que es una fe, amados hermanos, que esa va hacia adelante, que va hacia adelante y no mengua, sino que va creciendo, como dijo el Señor: si tuvieran fe como un grano de mostaza, podrían decirle a ese monte: arráncate y échate a la mar, y os obedecerá. De manera que la fe, aún el Señor dijo que era como como la semilla más pequeña que se sembraba en la tierra y nacía aquella plantita y se iba haciendo un árbol, iba creciendo hasta que se hacía un árbol muy grande, donde aún era posible que las aves vinieran y hicieran nidos en sus ramas. Quiere decir que esa fe hay que buscarla para que crezca. Hay que regarla. Hay que regar esa planta. Es como esa plantita que se tiene que regar. Es la palabra de Dios. Es el agua de vida, la palabra de Dios. Si nosotros, oímos la palabra, esa palabra nos da vida. Y esa palabra, esa fe tiene que crecer. Tenemos que buscarla. La fe, amados hermanos, no es para cuando nosotros vayamos allá hasta la presencia de Dios. Cuando llegamos allá a la presencia de Dios, allá ¿para qué vamos a querer la fe? Allá ya vamos a estar con el Señor. La fe la necesitamos nosotros aquí. ¿Por qué? Porque aquí es donde la necesitamos, porque aquí no vemos al Señor. El Señor es Espíritu Santo. Y Él prometió estar en medio nuestro. Donde estén dos o tres, ahí estaré yo en medio nuestro. Entonces, por último, vamos a leer en el Salmo 41. En el Salmo 41, en el versículo 1. Gloria a Dios. ¿Estamos ahí? Salmo 41, versículo 1 dice así, en el nombre de Jesús: bienaventurado el que piensa en el pobre. ¿Qué pasó con Zaqueo? La mitad de mis bienes, Señor, le doy a los pobres. Así de sencillo. Se despojó de la mitad de sus bienes. Y no le estaba diciendo mentiras. No le estaba diciendo mentiras Zaqueo al Señor. ¿O le estaría diciendo mentiras? No, le estaba diciendo la verdad. Le estaba diciendo: la mitad de mis bienes le doy a los pobres. ¿Por qué le digo que no estaba diciendo mentiras?
Porque el Señor se dio cuenta, el Señor sabía, el Señor fue el primero en darse cuenta, porque le dijo: hoy ha venido la salvación a tu casa. Y por lo cual me voy a quedar en tu casa, porque tú también eres hijo de Abraham, porque has creído. Amén. Y es lo que tenemos nosotros que hacer: creer en el Señor Jesús. Y dice aquí: bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará el Señor. ¿Has pensado en los pobres? Hay muchos pobres allá afuera. No te digo de los pobres esos que no tienen dinero, los pobres que no tienen a Cristo. Los que no tienen a Cristo, esos son los pobres. ¿Por qué? Porque allá hay gente que tiene harta lana, tiene harto dinero, son ricos, pero no tienen a Dios. Son miserables. No tienen a Dios en su vida, en su corazón. Es mejor tener a Dios en nuestra vida que ser dueño de todo el mundo. El Señor, el joven rico fue y le dijo: Señor, el que sabía el joven rico, que había salvación y había vida eterna. Y fue con el Señor y le dijo: Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? El Señor le dijo los mandamientos de Dios. ¿Sabes? Sí, Señor, desde mi juventud yo los conozco. Y pensó que el Señor lo iba a alabar, el Señor lo iba a premiar. Dijo: bueno, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y ven y sígueme. Cosa de que dice que no lo hizo. Se fue triste. Se fue muy triste. ¿Se fue gozoso? Se fue triste. Pero aquí había un hombre que era rico y pecador, malvado, y tuvo valor, tuvo ese corazón grandotote para decirle al Señor: la mitad de mis bienes le doy a los pobres, porque ellos lo necesitan, Señor, y yo te necesito a ti, Señor. Yo había oído de ti, Señor, que tú sanas al enfermo, libertas al oprimido por el diablo, Señor, y yo quería conocerte. Pues hoy me voy a quedar en tu casa. Hoy me voy a quedar. Qué precioso. Y así me sentía yo. Y así me siento yo. Así me siento con el Señor. Vamos a ponernos de pie, amados. Vamos a poner. Dale aplausos al Señor. Dale aplausos al Señor. A nuestro Señor son los aplausos. A nuestro Señor son los aplausos de su pueblo. Bendito, bendito es el nombre precioso del Señor Jesús. Si alguien necesita que oremos, pase aquí adelante. Pase aquí adelante, amado. Bendito Dios Todopoderoso, Padre Santo. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, mi Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este pueblo que hoy, Padre Santo, tú has reunido aquí, Padre. Gracias, Señor, porque hoy me has dado licencia de venir a tu casa, Señor, y poder gozarme en tu presencia juntamente con tu pueblo y ser partícipe, Señor, de esta bendición, Señor, que hoy, Padre Santo, nos das a todos, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, en tus manos está, Señor, este pueblo, Padre Santo. Bendícelo en grande manera. Bendice a todos mis hermanos, a mis hermanas, Padre Santo. Yo no sé ni conozco la necesidad en todos y cada uno, pero tu palabra dice, Padre.